Con respecto a los siguientes tipos de receptor, em, nos tocaba ver los receptores acoplados a proteína quinasa, que a diferencia de los receptores acoplados a proteína G, estos son receptores que tienen una forma de hélice, ¿ya? Y el cual eh, tienen una función muy particular, ¿sí? Eh, tenemos que un tipo de receptores que son proteína quinasa o tienen actividad intrínseca proteína quinasa, o actividad intrínseca quinasa, y se acuerdan que les dije quinasa significa que tienen la capacidad de fosforilar, ¿sí? De agregar un grupo fosfato. Y como en todos los sistemas biológicos, la adición de un grupo fosfato, eh, en general en estas vías metabólicas, quiere decir activación, ¿ya? Entonces, y les había dicho que fosfatasa era lo contrario, remover el fosfato y desactivar. Entonces, ahí tenemos un tipo de receptores que son o tienen la actividad intrínseca de fosforilar, ¿sí? Son receptores proteína quinasa, y hay otros que son acoplados a proteína quinasa, o sea, ellos per se no, pero están asociados a una proteína que es la que va a fosforilar, ¿sí? Eh, el clásico ejemplo de este tipo de receptores es la insulina que funciona de forma dimérica, o sea, con dos, ¿ya? Eh, se une el receptor, la insulina se une a su receptor, y eso va a hacer que el receptor que está separado se una, ¿sí? Como ven en la figura, ¿ya? Y eso hace que entre las zonas intracelulares se active la actividad quinasa, entonces se fosforila en algunas zonas que no vamos a entrar en ese tipo de detalles, que están en el curso, pero en algunos residuos de aminoácidos hay fosforilación, y eso hace que se active, ¿ya? Y va a llevar finalmente esos residuos activados a activar a otros segundos mensajeros, a otras proteínas segundas mensajeras que finalmente va a llevar a, a desarrollar la función del receptor, ¿no es cierto?, de la activación del receptor. En el caso de la insulina, si ustedes se acuerdan algo en fisiología, tiene dos funciones principales. Una es regular ¿no es cierto?, la captación de glucosa, ¿sí? Y eso lo hace a través de la activación de este receptor que va a llevar a cabo la movilización intracelular de vesículas que contienen los transportadores de glucosa, ¿ya? Entonces, de esa manera, eh, al haber más cantidad o mayor cantidad de transportadores de glucosa, se va a captar más glucosa. Pero estos receptores también tienen otras vías aparte que son proliferativas, por ejemplo. Estimulan la proliferación celular. Una de las características del receptor de insulina y de la insulina como molécula, que en los primeros estados de desarrollo embrionario y primeros meses eh, postparto, son la molécula que va a estimular el desarrollo del individuo. ¿Sí? Después deja de tener esa función principal y se queda, ¿no es cierto?, sigue controlando cierta parte, ¿no es cierto?, del desarrollo celular, pero principalmente vamos a quedarnos con la función metabólica. Eh, de hecho, la prevalencia de cáncer aumenta un poco en personas diabéticas. Si ustedes se fijan, es clásico de una persona resistente a la insulina, diabéticos, que empiezan a generar estos papilomas o tetillas, ¿no es cierto?, ahí alrededor del cuello. Y eso es clásico, ¿no es cierto?, por la función de una hiperfunción de la insulina, primeramente. Porque esas tetillas son un grupo de células que empiezan a proliferar. Eh, mm, ya, ahora, el otro tipo de receptores, que
nos referíamos a los receptores nucleares, que como les había dicho, estos en general se llaman nucleares porque están en el núcleo, pero hay algunos que están en el citosol y se transportan después al núcleo, ¿sí? Eh, por lo tanto, lo que ellos requieren para poder activarse es la presencia de la hormona, ¿sí? Y estos receptores, una característica que tienen es que, aparte de ser receptores, van a actuar como factor de transcripción. ¿Y qué quiere decir? Que en el ADN va a haber un elemento de respuesta, o sea, una secuencia en el ADN que va a ser reconocida por este receptor. Este se va a unir y va a poder eh, permitir formar la maquinaria de transcripción que se adapte, ¿no es cierto?, se acople toda la maquinaria de transcripción para que se transcriba ese gen, ¿sí? Por lo tanto, es un receptor, pero a la vez también va a actuar como un factor de transcripción, va a promover la transcripción. Em, Ahora, en estos receptores nucleares, yo les decía en la clase pasada que la característica es que las moléculas o su ligando tienen que ser lipofílicos, pueden atravesar la membrana, ¿sí? Por eso están adentro de la célula, no requieren estar afuera, aunque se ha encontrado en los últimos años la presencia de receptores de membrana también, pero nuevamente, como tal ustedes lo vieron en fisiología, esto tiene mucha relación con la función que se quiere lograr. Generalmente los receptores nucleares son receptores que van a generar respuestas muy rápidas, ¿sí? Porque están en el núcleo y pueden, una vez que son activados, generar el cambio de la transcripción rápidamente, ¿sí? En cambio, un receptor nuclear tiene que activar una serie de cascadas de señalización, por tanto va a tomar más tiempo y son más regulables. Ahora, eh, los canales iónicos, ¿sí? Ya más o menos se los había explicado anteriormente. Es una proteína en el cual tiene en el espacio medio un poro, forma un poro, ¿no es cierto? Un orificio, el cual se mantiene cerrado en estado basal, pero cuando se une su mensajero, su ligando, este poro se va a abrir y va a hacer que, o permita el flujo de electrolitos, ¿sí? Yo les había dicho que en general estos van a funcionar con estados cerrados, abiertos, inactivos, ¿sí? Cerrado, abierto, inactivo es cuando, siguen estando abiertos todavía, poseen una estructura intracelular que los va a tapar. Básicamente es eso, ¿sí? Los iones pasan por el poro, pero no pueden pasar al otro lado porque está tapado, está obstruido. Entonces se habla de inactivo. Eh, ¿Cuál es la principal función de los canales iónicos? Es regular los gradientes de electrolitos, como o van a regular el paso, el flujo de, de iones de un lado a otro de la membrana, van a poder regular los gradientes de concentración, ¿no es cierto?, de iones en un lado y otro. Por ejemplo, cuando usted viene un potencial, o sea, una señal, ¿no es cierto?, y se va a generar el potencial de acción, al abrir el canal de sodio, entra sodio masivamente y eso implica necesariamente que va a haber una diferencia de potencial y se va a alterar la diferencia de concentración en un lado y otro de la membrana. Por lo tanto, ese canal, ¿no es cierto?, nos sirvió para poder generar el cambio de polaridad de la célula, pero ahora tenemos que restablecer ese gradiente, ¿sí? Y para eso vamos a trabajar con otro tipo de canales y transportadores para poder realizarlo. Estos canales, como funcionan y son un poro, siempre trabajan como transporte pasivo, ¿no es cierto? Difusión facilitada. No van en favor de un gradiente de concentración, ellos no van a transportar en contra de la gradiente, no generan un transporte activo, ¿ya? Y vamos a encontrar distintos tipos de canales iónicos para distintos tipos de electrolitos, entre los comunes, sodio, potasio, calcio, cloruro, ¿ya? Eh,
Entonces, que son los más comunes, ¿sí? En la regulación de la fisiología celular. Aquí vemos el ejemplo de los diferentes estados del canal iónico, donde está abierto, si ustedes se fijan, ¿ya? Acá está cerrado, y aquí, donde está esta colita intracelular que se va a repeler por las cargas positivas, va a bloquear el canal. Por lo tanto, pasa a su estado inactivo. ¿Sí? Eh, ya. Ahora, dentro de estos canales iónicos, yo les decía que los más comunes son el sodio, potasio, calcio y cloruro. El canal de sodio es el canal, mm, ¿ya? Es el canal más, tal vez, común junto con el de potasio. ¿Por qué? Por su función en la gradiente, en la depolarización de la célula en el potencial de acción, ¿sí? El, el canal de potasio también es otro canal muy importante que va a participar en múltiples procesos celulares, por ejemplo, en la repolarización de la célula, ¿sí? También va a ser importante en la secreción de insulina, esto, en la secreción vesicular en la célula beta del páncreas es muy importante para poder generar los cambios, la polaridad de las células necesarias para poder movilizar las vesículas de secreción. Eh, También va a ser importante en otros procesos celulares, por ejemplo, eh, en células especializadas que tal vez vieron en fisiología, ya por ejemplo en las células de la retina, ¿ya? Eh, están, están muy esparcidos a lo largo de todo, ¿no es cierto?, la fisiología celular del organismo, o sea, en distintos tipos celulares. En el corazón también, por ejemplo, el canal iónico de calcio, ya también tenemos, es muy importante para la, por ejemplo, contracción muscular, y vamos a tener, se ha visto, ¿no es cierto?, distintos tipos de canales de calcio, eh, algunos los que ustedes vieron tal vez en fisiología, si se acuerdan, se llaman los tipo L, que permiten corrientes de entradas para activar el receptor de rianodina en el retículo sarcoplásmico. O sea, permite generar, ¿no es cierto?, cuando viene la depolarización de la membrana, una vez que se ha unido la acetilcolina, por ejemplo, eh, a su receptor, eh, esa depolarización llega, ¿no es cierto?, al canal que se abre y deja o permite la entrada de calcio y que se active el receptor de radianodina y el retículo sarcoplásmico, eh, los canales de calcio permitan la salida, ya, por ejemplo, de este tipo de canales de calcio tipo T, para poder movilizar calcio hacia el citosol, ¿sí? Hacia el citoplasma. Entonces ustedes van a encontrar canales iónicos y van a ver muchos canales, tipos de canales, eh, que no, algunos no los vamos a nombrar acá porque son más específicos y escapa un poco el objetivo del curso. Acá los canales de potasio y de sodio también hay algunos canales que se llaman de fuga, que permiten el flujo de iones en pequeñas concentraciones, ya, pero van a ser muy importantes para poder mantener y regular, ¿no es cierto?, generar la regulación fina en las concentraciones de iones de un lado a otro. Eh, Como les decía, los canales iónicos de calcio, ¿sí?, van a participar en múltiples procesos, ya lo clásico, o sea, en todas las células van a participar, van a haber canales de calcio. ¿Por qué? Porque permite a nivel neuronal, ¿no es cierto?, toda la liberación vesicular a través de calcio, ¿sí? Todas las células que tengan capacidades de exocitosis es a través de la movilización de calcio que las vesículas se van a poder movilizar hacia la membrana. Eh, Ahora, los de cloruro, ¿ya?
En general, también van a tener, van a ser muy importantes para poder regular la electroneutralidad de la célula. En general, y hablo de electroneutralidad en el sentido del movimiento de cargas, porque el sodio y el cloruro van juntos de la mano como muy amigos, y cuando tú mueves sodio para un lado, porque el cloruro también va a ir, ¿sí? Eh, y tienes así distintos tipos de canales, canales de fuga, como les decía, también para cloruro. Tienes algunos canales que son de antiporte, que van a permitir la movilización de bicarbonato, ¿sí? Eh, o también van a permitir el flujo, ¿no es cierto?, de iones para algún tipo de neurotransmisor, como son los receptores para GABA. También vamos a tener otro tipo de canales de cloruro que van a ir por sin porte y que permiten la movilización de potasio. Eh, el tritransportador, que yo les decía, de sodio, potasio, cloruro, que está presente en distintos tipos de células que requieren, ¿no es cierto?, movilización de electrolitos en el riñón, en el pulmón, ¿sí?, por ejemplo, en el aparato digestivo. Les comentaba que este es el canal que está mutado en la enfermedad de la fibrosis quística, ¿sí? En el páncreas también, eh, también está presente este canal, y eso da cuenta, ¿no es cierto?, de las distintas afecciones de la fibrosis quística, que no solamente afecta a nivel pulmonar, sino que también es digestivo, pancreático, ¿sí? Em, por lo tanto, como estos canales iónicos van a permitir la regulación, ¿sí?, de los distintos electrolitos, ¿ya? Em, van a funcionar, como les decía recién, en todas las células que requieran movilización, ¿sí? Excitación de las neuronas, del músculo, para secretar hormonas y neurotransmisores, para poder generar una transducción sensorial. ¿Y a qué se refiere con esto? Para poder transmitir, por ejemplo, un estímulo mecánico, un estímulo químico, ¿no es cierto?, y tú lo puedas recibir esa señal en el sistema nervioso central, lo que vas a generar o vas a ocupar son canales. Y un ejemplo que les di en la otra clase, cuando ustedes están tocando algo, ¿no es cierto? Ustedes lo que hacen es presionar el dedo, y lo que ustedes están haciendo ahí en esa la piel es estirando la piel, ¿sí? La piel se estira. Y ahí ustedes van a tener un canal que va a ser un canal mecánico, que finalmente que se estimula por estímulo mecánico, por lo tanto, se abre y deja pasar, ¿no es cierto?, un electrolito, un ion, y ese ion, ¿no es cierto?, va a hacer o va a cambiar o va a participar o poder, ¿no es cierto?, participar en el cambio de la polaridad de la célula y traducir eso en un potencial de acción, ¿no es cierto? Y así usted percibir ese estímulo. Eh, control del equilibrio hídrico e electrolítico, como les mostré en la figura anterior, ¿no es cierto? De tal manera que con estos canales yo voy a poder ir regulando la concentración de los distintos electrolitos a un lado y otro de la membrana. Eh, y eso se lleva, por ejemplo, como consecuencia la regulación de la presión sanguínea, ¿sí? Mm, y, por ejemplo, aquí también se los dejo como dato, que también la regulación de procesos de aprendizaje y memoria. Una de las preguntas que se ha hecho el hombre desde la antigüedad es cómo nosotros memorizamos algo en nuestro cerebro, cómo se realiza el proceso. Ahora, desde el punto de vista científico y más moderno, es tratar de entender fisiológicamente qué es lo que pasa en una neurona que va a poder permitir eh, generar una memoria, generar ¿no es cierto?, que ese estímulo se mantenga en el tiempo. Y lo que se ha visto aparentemente es que en unas neuronas aparentemente están
estos canales siendo modificados de tal manera que van a responder a ciertos estímulos. Entonces, cuando ustedes tienen un estímulo X, ¿ya? Que ustedes lo van a asociar con una experiencia, significa que ustedes van a estar dándole ese estímulo a una neurona y que va a responder a ese estímulo y va a permitir, obviamente, la activación. Entonces, un canal, a través de un canal que se va a activar con un estímulo específico, entonces eso significaría eh, el recuerdo de una memoria. No sé si más o menos me entienden. Eh, Cualquier X recuerdo, ¿no es cierto?, que implique, por ejemplo, que ustedes se tocaron el dedo y que se van a recordar de implica, ¿no es cierto?, que ese estímulo, ¿no es cierto?, de presión logró ser, ¿no es cierto?, establecido a nivel del sistema nervioso central para poder, ¿no es cierto?, que va a responder cuando ustedes lo requieran recordarse de es aplicar el mismo estímulo sobre esa neurona para que se abra ese canal con ese estímulo. El sistema es sumamente complejo y todavía no se comprende bien, pero aparentemente funcionaría de esa manera. Eh, Ahora, en conjunto con esto, también tenemos las proteínas transportadoras que hemos conversado anteriormente, eh, que van a permitir ahora movilizar electrolitos, pero a ver, pueden ser a través en favor o en contra de la gradiente. Ya, a través de un estímulo, ¿no es cierto?, generado por un gradiente electroquímico, ¿sí? Y que permita, ¿no es cierto?, el flujo de iones de un lado a otro para restablecer eh, los gradientes, ¿ya? Les decía recién, cuando tenemos el potencial de acción, ¿sí? Entra sodio y por tanto el sodio después que entró hay que sacarlo, ¿sí? Para que restablezcamos el equilibrio. Y para poder sacarlo de vuelta va a ir en contra de la gradiente. Por lo tanto, al ir en contra de la gradiente, tenemos que ocupar transportadores. En otros casos que se los mostré, me parece, a ustedes en la clase pasada, teníamos la absorción de un nutriente a nivel intestinal y ocupamos el cotransporte, ¿sí? De tal manera que una de las moléculas va en favor de la gradiente y la otra va en contra, ¿sí? Entonces, sí ocupamos eh, dos, ¿no es cierto?, vías para facilitar el proceso, que es más o menos el ejemplo que le estaba dando recién. Aquí está el transportador sodio-glucosa, ¿sí? Como se importe, ¿ya? Eh, También tiene transportadores que van a ser como uniporte, que permiten el paso de una sola molécula, o de antiporte, ¿sí? Entonces estos transportadores van a ir trabajando, son muy, muy diversos para distintos tipos de moléculas. Otro, ya. Ejemplo clásico de transportador, es la bomba sodio-potasio TPasa, que ya se la nombré anteriormente. Eh, Deja, ¿no es cierto?, saca 3 sodios, ingresa 2 potasios, 2 átomos de potasio. Entonces, a través de transporte activo primario, ¿sí? Ahí está la generación de energía, la hidrólisis de ATP, y que no solamente, o sea, o va a permitir, por ejemplo, en, en la propagación del potencial de acción, permite restablecer los equilibrios electrolíticos. Mm. Ahora, desde el punto de vista farmacológico, todas estas bombas, ¿sí?, o transportadores para distintos tipos de moléculas van a ser blanco farmacológico y vamos a tener distintos tipos, ¿no es cierto?,
de fármacos para actuar sobre esta. La bomba sodio, por ejemplo, un inhibidor de la bomba sodio-potasio TPasa, es la digoxina. Para las bombas de protones tenemos el omeprazol, ¿sí? Para la recaptación de neurotransmisores, un ejemplo de la noradrenalina, la roboxetina. La recaptación de serotonina tenemos la fluoxetina, y para la recaptación de serotonina, en general catecolamina, eh, tenemos, ¿no es cierto?, algunos fármacos tricíclicos, ¿sí? Que hay varios, ¿ya? Uno de estos, por ejemplo, también es la cocaína, que también actúa como fármaco, lo que hace bloquear la recaptación de catecolaminas, y así va a actuar también sobre serotonina, y eso explica la excitación, hiperexcitabilidad que queda, ¿no es cierto?, en el individuo. Em, los mecanismos vamos a ir viéndolos después con más detalles a medida que vamos llegando a las clases específicas, ¿ya? Eh, Como ejemplo, aquí está la serotonina, ¿no es cierto?, que se sintetiza a partir del triptófano, ¿ya? Se libera al espacio sináptico para que actúe sobre su receptor, y después va a ser recaptada en los mecanismos de reciclaje de neurotransmisor que les explicaba en la clase pasada, ¿sí? Por lo tanto, cuando tú inhibes este recaptador, vas a tener más serotonina en el medio para que actúe sobre el receptor, y vas a incrementar la actividad de este receptor, ¿sí? Eh, Otro punto importante de estas vías, ¿sí?, para regular la actividad de estos receptores, que se lo decía la clase pasada y espero que ustedes vayan ya interiorizándola, es no solamente actuar sobre la recaptación, sino también sobre las enzimas que pueden degradar el neurotransmisor, como las enzimas. eh, por lo tanto, la estrategia más, ¿no es cierto?, que siempre se las vuelvo a repetir nuevamente, para poder trabajar farmacológicamente con respecto a mis blancos, van a estar relacionados en algún punto de la síntesis, liberación, eh, modulación de la actividad o reciclaje de esto, ¿no es cierto?, o recaptación, ¿ya? Que son las que aparecen acá. Voy a actuar sobre alguna vía, algún punto de la vía, para poder modificar o modular la actividad ya de este neurotransmisor. Ejemplo de lo que acabo de nombrar. eh, ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? No, profe. Ya. Algunas, por ejemplo, estrategias farmacológicas que van a ir a actuar a puntos de la vía, ¿sí?, no necesariamente sobre el receptor, sino que sobre las vías enzimáticas, ¿sí?, que van a trabajar sobre la liberación eh, de las moléculas de interés. Tenemos el captopril, por ejemplo, que es inhibidor de la ECA, que es la enzima convertidora en angiotensina. Por lo tanto, eh, lo que hace este fármaco es inhibir competitivamente a la enzima, ¿sí? Se une a su sustrato, ¿ya? Eh, y de tal manera que la enzima no puede actuar. El ácido acetilsalicílico, que se une de manera prácticamente irreversible a la ciclooxigenasa, por lo tanto no vamos a poder o vamos a alterar eh, la producción de prostaglandinas. También tenemos otro ejemplo, el fluorouracilo, ¿sí?, que va a sustituir el uracilo, por lo tanto va a alterar la síntesis de purinas, y ahí de esa manera la síntesis de ADN. Eh, el cortisol, ¿sí?, que se administra de manera inactiva, de tal manera que
nosotros al administrarlo, vamos, en este caso contrario, vamos a actuar, ¿no es cierto?, a aprovechar la actividad de una enzima para que me active el, el fármaco, eh, el paracetamol, que en el hígado, ¿no es cierto?, va a ser metabolizado y por lo tanto vamos a generar, ¿no es cierto?, una molécula que va a ser tremendamente reactiva y que puede ser tóxica, ¿sí? También vamos a estar ocupando, por ejemplo, en este caso, la enzima que podría estar funcionando de manera fisiológica, ¿sí? Para metabolizar componentes endógenos y que van a estar empezando a trabajar con el paracetamol y no con la otra, y por eso también puede afectar a la célula. Entonces, el- las las funciones, nuevamente, de modulación farmacológica de las vías y especialmente de las enzimas es una de las estrategias más comunes en farmacología, ¿ya? Em, bueno, aquí hay otros ejemplos, ya que se los voy a dejar para su estudio. Nuevamente, es que este caso son inhibidores enzimáticos reversibles. Si ustedes se fijan, que van a actuar sobre otro tipo de enzimas eh, importantes y que obviamente van a alterar finalmente el proceso fisiológico a través de la alteración de la función de la enzima. No necesariamente porque están actuando sobre la enzima, pero también puede ser porque la enzima no puede actuar. Em, ya. Esto se los quiero dejar para no estar hablando, ¿no es cierto?, uno por uno, que es muy aburrido, pero se lo dejo para su propio estudio porque para que lo vean desde ese punto de vista. Después, a lo largo del curso vamos a ir viendo, los vamos a ir viendo, pero con un poquito más de detalle. Aquí está el ejemplo de la ECA, ¿sí?, que se lo mostraba recién. ¿Sí? La enzima convertidora de angiotensina que convierte la angiotensina 1 en 2, ¿ya? Em, También aquí está la acción del ácido acetil salicílico, bloqueando la ciclooxigenasa y de esa manera, ¿no es cierto?, alterando la producción de prostaglandinas, ¿sí? Y tromboxanos, obviamente, también. En su familia, bueno, esto ya es más... Ya, ahora que aquí quería llegar. Eh, Uno de los puntos importantes que veíamos al principio de la clase, bueno, antes de pasar, porque aquí eh, voy a empezar con los conceptos ya más de farmacocinética, ¿sí? ¿Duda hasta acá? No. Ya. A ver, cuando ustedes administran un fármaco, ¿se acuerdan que les decía al principio de la clase teníamos un concepto básico, clásico de esto, que era el LAMDE, eh, la liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, ¿sí? Y eso da cuenta, ¿no es cierto?, de todos los procesos que sufre el fármaco en el cuerpo, ¿ya? Eh, en la absorción de un fármaco implica, ¿no es cierto?, o va a depender del modo que nosotros lo vamos a administrar, ¿no es cierto?, cómo se va a liberar el fármaco en el organismo, pero también va a depender mucho de las características propias del fármaco, para saber cómo éste se va a poder absorber, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es cómo los fármacos atraviesan o pasan a través de las membranas biológicas, qué características tienen que tener, ¿ya? Cómo se absorbe este fármaco, qué vías de absorción tenemos en el cuerpo, de qué factores depende la absorción de los fármacos, de qué factores pueden alterar la absorción de estos y cuáles son las principales vías para poder absorberlos, ¿sí? Y como les decía antes, acá no estamos creando nada, sino que vamos a aprovechar siempre las mismas vías metabólicas, ¿sí? Las mismas vías existentes. Eh, entonces, para partir,
primero tomamos en consideración de que un fármaco, ¿sí?, que se administra, nosotros buscamos que tenga un efecto, ¿ya? Pero para que ese fármaco llegue al objetivo, ¿no es cierto?, al sitio farmacológico, al sitio de acción, tenemos que siempre tener consideración cuánto nos va a costar finalmente tener ese fármaco en ese sitio generando esa acción. ¿Y a qué me refiero? Cuando ustedes hacen el estudio, creo que lo hablábamos en la primera clase, eh, tienes que tomar en consideración cuánto fármaco tienes que administrar para poder llegar al sitio de acción. Por lo tanto, con esa cantidad de fármaco voy a tener una acción puntual, específica, ¿sí?, sobre el sitio de interés, o la concentración tal vez va a ser tan grande de que va a empezar a generar, ¿no es cierto?, a efectos secundarios, pueden ser tóxicos, o incluso puede ser que la concentración máxima que yo estoy ocupando no me asegure una acción terapéutica adecuada, por lo tanto vamos a estar en valores subterapéuticos. Entonces son ese tipo de estudios son los que tenemos que realizar primeramente para poder ver un fármaco, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que analizar. Eh, entonces, finalmente, la cantidad de fármaco que va a llegar al sitio de acción va a estar determinado por este concepto que les decía recién, el LADME, por cómo se libera el fármaco, ¿sí?, cómo se va a absorber, cómo se va a distribuir el fármaco en el organismo, cuánto se va a metabolizar de este en el tiempo y cuánto se va a excretar y cuán rápido se va a excretar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener, dado esto, que la concentración en el cuerpo, la concentración de un fármaco en el cuerpo no va a ser constante, ¿sí? Va a haber un equilibrio entre todos estos procesos. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar finalmente para poder determinar la dosis terapéutica. Em, ya. Entonces definimos como la absorción el proceso de la entrada de un fármaco en el organismo, ¿ya? Desde el lugar de administración, ¿sí? Y nuestra absorción del fármaco tiene como objetivo primario es que llegue a la circulación sistémica. ¿Para qué? Para que después pueda ser distribuido, ¿sí? Pero también, aun cuando nosotros, por ejemplo, administremos el fármaco por vía intravenosa, por ejemplo, que va a ir directo a la sangre, a la circulación sistémica, tenemos que tener en consideración que el fármaco de todas maneras va a tener que atravesar membranas biológicas para poder llegar. Por lo tanto, también tenemos que tomar en consideración cómo el fármaco se comporta, ¿sí? Y si es capaz o no, en estas condiciones, de atravesarlas. Por lo tanto, si tiene que atravesar membranas biológicas, ustedes se acuerdan en biología, eh, si ustedes toman en consideración los conceptos de fisiología, una membrana biológica va, ¿no es cierto?, primero que nada, a poder ser atravesada dependiendo de la característica del compuesto, si es hidrofílico o lipofílico, también del área de absorción, ¿sí? También va a depender, ¿no es cierto?, del tamaño, va a depender del espesor de la membrana. Vamos a ver si es que el fármaco que nosotros estamos dando puede atravesar utilizando tal vez algunos mecanismos transportadores, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un análisis finalmente de varias características para poder darnos cuenta si este puede o no poder atravesar. Ahora, ¿por qué mecanismo va a atravesar un fármaco la membrana? Va a ocupar los mismos mecanismos ya existentes. Y estos procesos son procesos pasivos o activos, ¿sí? Los mismos que ya habíamos visto en fisiología.
va a ocupar los mismos sistemas, ¿sí? Obviamente, cuando uno, en general, la gran mayoría de los fármacos, ya, que no sean, o no sean una molécula endógena, eh, van a estar siempre actuando al principio mientras son absorbidos en favor de una gradiente de concentración, ¿sí? Porque no hay fármaco al otro lado. Pero vamos a tener que ver bien si este puede atravesarlo por tamaño, por carga, etcétera. Entonces aquí vamos a tener que ver bien qué tipo de mecanismo está ocupando. Y entre estos vamos a encontrar el, la vía, ¿no es cierto?, por transportadores, puede ser por difusión facilitada. Vamos a ver que tal vez puede ocupar los transportadores activos para poder entrar como cotransporte. Eh, si es una molécula lipofílica, va a poder entrar y difundir fácilmente, sin problema, ¿ya? Entonces, primero que nada, como les decía, tenemos procesos pasivos, transporte pasivo, que va en favor de una gradiente, sin transportador, sin gasto de energía, ¿sí? O sea, una molécula lipofílica puede atravesar rápidamente, sin problema, ¿ya? Eh, si se filtra, ¿ya? En el proceso de filtración, podemos encontrar que va a ir por poros, ¿sí? Ya sea aprovechándose, por ejemplo, de canales acuosos, que son las acuaporinas. ¿Ustedes se acuerdan de las acuaporinas? ¿Las vieron en fisiología? transportadoras de agua. Sí, ya. Entonces tenemos, son transportadores de agua que si una molécula, ¿no es cierto?, logra hacerlos por tamaño, podría ocupar este transportador, ¿ya? Y eso va a depender, ya que va por un canal de agua, se va a filtrar, va a depender de la presión hidrostática y osmótica, o sea, va a depender del flujo de agua de un lado de la membrana a la otra, ¿sí? Eh, Obviamente, si este fármaco tiene carga, sabemos que las moléculas cargadas no van a poder atravesarla, va a ser muy complicado atravesarlas libremente, por lo tanto no se van a filtrar bien, ¿sí? También vamos a ver que tener en consideración el tamaño del poro, porque puede que, por ejemplo, en un capilar, ¿sí?, donde las fenestraciones, o sea, los espacios que quedan en los poros que hay entre el endotelio y el espacio intersticial son más grandes, generalmente van a dejar pasar rápidamente los electrolitos y las moléculas. Entonces, eso ahí va a depender mucho del tamaño del fármaco para ver si que puede atravesar de buena manera. Pero en general, todos fármacos no tienen mayor inconveniente en atravesar este tipo de, de poros, ¿sí? En cambio, por ejemplo, un tejido está altamente regulado su flujo del sistema nervioso, en el cual vemos la barrera hematoencefálica, ¿sí?, que no es más que unas células que están recubriendo los capilares vasculares cerebrales, eh, no van a dejar pasar prácticamente nada libre. Entonces, un fármaco, ¿no es cierto?, va a tener que tratar de ocupar los mecanismos celulares para poder atravesar, ¿sí? O el caso totalmente opuesto. Las fenestraciones hepáticas, ¿sí?, los capilares hepáticos son muy, muy grandes, entonces permiten, ¿no es cierto?, el rápido flujo de electrolitos, de iones y agua hacia el intersticio, por lo tanto, es muy fácil. Entonces, no solamente para poder atravesar las membranas, atravesar los compartimentos, vamos a tener en consideración el fármaco, sino también el medio en el cual se está moviendo, ¿ya? Y para poder atravesar una bicapa lipídica, aquí nuevamente se lo reitero, el tamaño de la molécula, su gradiente de concentración y su grado de solubilidad en la bicapa lipídica. Por lo tanto, siempre vamos también a tener en consideración los equilibrios ácido-base
para poder determinar finalmente si va a poder atravesarlo mejor o peor. Creo que lo veíamos en la clase anterior. Si sabemos que un electrolito, ¿no es cierto?, va a estar en un equilibrio entre su ion, ¿no es cierto?, eh, entre su forma ionizada y no ionizada, vamos a tener que siempre la forma ionizada va a ser más hidrosoluble, pero como está con carga, no va a poder atravesar bien las membranas, pero cuando está en su forma no ionizada, tiende a ser más liposoluble y puede atravesar de mejor manera. ¿Sí? Por lo tanto, sabemos, por ejemplo, que una molécula a un pH alto, ¿sí?, básico, en caso de un ácido, estamos hablando de un ácido, ¿ya? Este va a estar en su forma ionizada, por lo tanto, va a estar o va a ser más difícil, ¿no es cierto?, su entrada. En cambio, si a pH es ácido, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Mm? ¿Aló? A ver, ¿qué me podría seguir la idea? A ver, voy a corregir una cosita, para que ustedes me entiendan lo que les estoy queriendo decir. Fíjense este equilibrio, ¿sí? Ya. Este es un equilibrio, acuérdense de química. Y como es un equilibrio, quiere decir, ¿se acuerdan? De que si aumentan o disminuyen los productos, va a variar los reactantes también, ¿sí? Y el movimiento de un lado a otro de este equilibrio. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes aumentan la cantidad de protones, aumento de la cantidad de protones, eso es lo que quise decir aquí, me equivoqué, ya, pero hay que corregirlo. Si aumenta la concentración de protones, ¿ya? El equilibrio hacia dónde se va a desplazar. ¿Quién me puede De la decir? izquierda. Sale. Claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tender a pensar que a pH ácido, ¿sí?, el fármaco va a tender, por aumento de los protones, va a tender a desplazarse hacia la forma no ionizada. Por lo tanto, si está en la forma no ionizada, va a poder atravesar mejor o peor. Peor. Mejor, po. Ya, mejor. ¿Ya? Entonces, en cambio, eh, si tenemos un pH bajo, ¿sí? Perdón, pH bajo. Si tenemos una concentración de protones más baja, ¿sí? La ecuación, ¿no es cierto?, nos dice que se desplaza hacia la formación de productos, por lo tanto, vamos a tener nuestro fármaco en la forma ionizada, por lo tanto, le va a ser más difícil, ¿sí?, su absorción, ¿ya? Acá en una base, ¿sí?, tenemos eh, la ecuación es igual, ¿m? Si la concentración de OH aumenta, o sea, el pH se va a hacer más básico, eso implica que el fármaco va a tender a irse a su forma no ionizada, ¿sí? Exactamente el mismo eh, lógica, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan acá en el ejercicio que les estoy mostrando, ¿tenemos hasta las 3 hoy día? Sí. Exacto. Ya, ya. Si tenemos, fíjense bien, aquí en la figurita, tenemos pH 7. Este le mostré un cuadro parecido en la clase anterior, ¿o no? ¿O se la mostré en otro curso? ¿Se la mostré? No, 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 no. No, ¿No? Ya. Eh, entonces, mira, fíjense bien, acá tengo una membrana, tiene pH 7 en un lado izquierdo, pH 5 en el derecho, ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? En este lado, el fármaco está con su forma no ionizada, ¿sí? Este fármaco está en su forma no ionizada, por lo tanto,
puede difundir. Pero cuando difunde, como hay pHs 5, ¿sí? Va a tender a ionizarse, ¿sí? Por lo tanto, este fármaco que cuando se ioniza puede volver a pasar, no, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiende, ¿no es cierto?, a mantenerse en ese compartimento. En cambio, ¿sí? Eh, este fármaco, ¿ya? Si vemos acá, a pH 7, ¿qué es lo que va a pasar con su equilibrio entre la forma ionizada y no ionizada, según lo que habíamos dicho en la ecuación anterior? Va a estar, a pH 7 hay más o menos protones. Va a haber menos, ¿no es cierto?, que un pH ácido. Por lo tanto, vamos a encontrar nuestro fármaco que tal vez mayormente, ¿sí? Mayormente va a estar ionizado. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que nuestro fármaco, eh, en proporción, va a ser menor lo que va a poder atravesar, ¿sí? Entonces, lo que yo requiero para esto, finalmente, también es darme, o tener en consideración cuando yo administro, por ejemplo, por vía oral, el pH al cual va a estar sometido el fármaco en el intestino y si eso favorece o no la absorción. ¿Sí? ¿Me entienden o voy de nuevo? ¿Lo podría explicar de nuevo, profe? Por favor? Si ustedes a ver, vamos para atrás. Si les digo, ¿sí?, que según esta ecuación, mi fármaco, ¿ya? Si hay muchos protones a pH ácido, va a tender a desplazarse hacia su forma no ionizada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Que hay muchos protones. En cambio, si hay pocos protones, la ecuación tiende a desplazarse hacia forma ionizada, ¿sí? Eso implica forma ionizada que no es hidrosoluble, ¿no es cierto?, está cargada, por lo tanto, ¿no es cierto?, no puede atravesar libremente las membranas. En cambio, su forma no ionizada es más liposoluble, por lo tanto, le es más fácil atravesar. Entonces, si nosotros tenemos este ejercicio, sabemos que mi fármaco, para que pueda atravesar libremente, tiene que estar en su forma no ionizada, ¿sí? Y ahí puede atravesar, ¿sí? Ahora, a pH 7, eh, lo que tenemos, según el esquema que mostré anteriormente, es que en comparación con el de la derecha, va a haber menor cantidad de protones disponibles. Por lo tanto, yo esperaría que al haber menos, la ecuación, el equilibrio, al haber menos protones, va a tender a desplazarse hacia la forma ionizada o no ionizada. ¿Mm? A su forma ionizada, ¿sí? Y va a estar mayormente ionizado. Si bien todavía no es muy grande, porque es pH 7, por lo tanto va a tender a estar en forma ionizada. Entonces, no puede atravesar bien la membrana. Obviamente este es un equilibrio, no es total. Entonces, la cantidad de fármaco que vaya dando en su forma no ionizada va a poder atravesar. Por lo tanto, va a haber una velocidad constante de la cual va a poder ir pasando. No va a ser rápidamente. Ahora, aquí en en este compartimiento donde tenemos pH 5, ¿ya? Mayormente va a estar como eh, no ionizado y de esa manera, obviamente, el equilibrio va indicando que se va a ir ionizando una fracción muy pequeña, ¿sí? Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a tener que, a ver, a nivel, por ejemplo, intestinal, si bien a nivel intestinal vamos a tener un pH un poco más alto, ¿sí? Pero, por ejemplo, a nivel de la sangre, ¿ya? Para tomar eh,
un ejemplo actual, a nivel de la sangre, tenemos pH 7, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que el flujo hacia, ¿ya? Un compartimento con un pH diferente va a ir siendo constante a medida que los equilibrios empiecen a favorecer la forma del fármaco que permita su paso. A eso es lo que quiero llegar con este ejemplo. No sé si te queda más claro ahora. Un poco igual, profe. Un poco, entonces vamos mejorando. A ver, vamos de nuevo. ¿Sí? Eh, a ver, el fármaco, tenemos fármaco que va a estar en su forma ionizada y no ionizada. Y su forma y su estado va a Profe, depender. Dime. pero una consulta, si el fármaco está en su forma ionizada o no ionizada, depende de qué. Va a depender del pH. ¿Ya? Va a depender, por Ah, ejemplo, del pH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, nuevamente, si este fármaco, como les mostraba en esta figura, el pH, la concentración de protones finalmente va a empezar a definir hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. ¿Sí? Si ya. ustedes se acuerdan en equilibrio en química, lo que dice que este equilibrio es que si en este caso los protones aumentan, cuando aumentan los productos, ¿sí? Quiere decir que inmediatamente la ecuación se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque van a haber más moléculas para reaccionar con el fármaco y que se van a, ¿no es cierto?, a estar en su forma no ionizada. ¿Sí? ¿Te acuerdas que lo que uno siempre aprendía era, dependiendo, este era como una balanza en el cual si la balanza a ver, si esto se inclinaba hacia los productos, o sea, había mucho, ¿ya? Reactante que producto, para poder restablecerlo, ¿qué es lo que hace el sistema? ¿Mm? Para poder reequilibrarlo, empezamos a mandar, ¿no es cierto?, todo el a ionizar el fármaco de tal manera de aumentar los productos y así se equilibra en ambos lados. Si tenemos muy poco, si tenemos mucho aquí, ¿no es cierto?, como producto, mucho protón, lo que va a hacer es que empieza a transformar todo a reactante de tal manera que se restablezca el equilibrio. Si tenemos muy pocos protones, ¿ya? Empieza a ionizarse para compensar esa pérdida de protones y así restablecer el equilibrio entre ellos dos. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, nuevamente, si la forma ionizada de un fármaco obviamente va a tener carga, es hidrofílico, no puede atravesar bien. La forma no ionizada eh, va a ser liposoluble y por lo tanto puede atravesarla. ¿Sí? Y esto va a ser un equilibrio, no es que todo esté en un lado, porque va a depender también del pH. ¿Sí? Entonces, aquí a pH 7, a ver, para dar un ejemplo un poco mejor, ya, pensemos aquí en el estómago, bueno, pH sería más ácido, pero pensemos en el estómago o en el intestino, en la primera zona, pH 5, ¿ya? Y en el intersticio de la sangre vamos a tener un pH alrededor de 7, ¿ya? Entonces, para poder atravesar, ¿sí? Para poder atravesar la membrana, tiene que estar en su forma no ionizada, ¿ya? Pero cuando tú cambias de compartimento, que eso es finalmente el mensaje que le quiero dar, cuando tú cambias el compartimento, van a cambiar las condiciones. Y eso, al cambiar las condiciones de pH, implica que va a cambiar también la condición en la cual va a estar el fármaco, ¿sí? Y eso va a permitir o no
su paso y su flujo a través de las membranas. Eso es lo que quiero finalmente como eh, darle a conocer, ¿sí? Eso es lo que la enseñanza que quiero dar, que finalmente, dependiendo el pH en los distintos compartimentos, va a permitir hacer más fácil o más difícil su flujo, su paso entre las distintas membranas, ¿ya? Entonces, si en este equilibrio que les mostraba acá, como van a ver más, aquí, a ver, espere, ¿cómo te digo? Si ustedes se fijan acá, ¿ya? Como tenemos aquí la forma no ionizada, ¿ya? A un pH con un poco menos o un poco más de protones, perdón, un poco más de protones que un pH básico, vas a tener o vas a tender a tener el fármaco en su forma ionizada mayormente que no ionizada. A eso se refiere el ejemplo, ¿ya? Ahora sí, o más. ¿Me explica de nuevo? No, pero solo lo último. Eso del fármaco en la forma ionizada y no. eh, a ver, tú vas a tener según este equilibrio, a ver, espera, alguien quiere para contestar todo rápido. Eh, a ver, el material ya está en internet, por si acaso, ¿ya? O sea, en el aula virtual. Eh, ya, a ver, nuevamente. Este es un equilibrio que va a depender de la concentración finalmente de protones, ¿ya? Entonces, a pH 7 lo que nos dice que finalmente va a haber una mayor cantidad de fármaco que va a estar en su forma eh, ionizada, ¿ya? Y una proporción menor en su forma no ionizada. Por lo tanto, a este pH sabemos cómo va a haber una proporción menor en su forma no ionizada, quiere decir que es una fracción menor la que va a ir atravesando. Por lo tanto, el paso, ¿no es cierto? Esta es una proporción, por lo tanto, el paso va a ser lento, ¿sí? Ahora, cuando llega al otro lado, el pH es diferente. Por lo tanto, eso hace, ¿sí? Que como es un pH diferente, el, el estado del fármaco al otro lado del compartimento va a ser distinto al del primero. Entonces, si en el primero mayormente estaba en su forma ionizada, ¿sí? A este pH, a un pH más ácido, el fármaco va a quedar en su forma no ionizada. Eso es lo que te está queriendo decir el ejemplo, ¿ya? O sea, y que les decía en un principio, el fármaco va a tender a estar, ¿no es cierto?, a respetar un equilibrio y va a estar o va a cambiar su forma dependiendo el medio ambiente en el cual se encuentra, ¿sí? Entonces, ese medio va a permitir o va a facilitar o va a hacer, o entorpecer su paso a través de las membranas, ¿sí? A pH 7, pH fisiológico en la sangre, este fármaco va a estar mayormente ionizado, por lo tanto le va a costar pasar, ¿ya? En cambio, un pH un poco más ácido, este fármaco va a estar en su forma no ionizada, por lo tanto le va a ser en este pH más fácil entrar. A eso se refiere. Si te lo explico de otra manera para ver si ahora te quedó claro. No, y me quedó un poco más claro, profe. ¿Sí? Ya. Em, ya. Ahora, transporte especializado, estamos hablando de transporte activo, ¿sí? Y sabíamos que el transporte activo tiene como función empezar a regular, ¿no es cierto?, el paso de solutos que van en contra de la gradiente de concentración. Pero también puede ocupar este tipo de transportadores
para poder aprovecharse del, ¿no es cierto?, intercambio, eh, y así, ¿no es cierto?, poder atravesar las membranas, ¿ya? Por ejemplo, algunas moléculas que ocupan este tipo de transportadores, transportes de glucosa, de azúcares, eh, de aminoácidos, neurotransmisores, pero estos tienen una característica que si ustedes se acuerdan, es que son específicos y saturables, ¿sí? Por lo tanto, no van a generar un paso rápido, sino que va a tener una velocidad máxima. Eh, Otro tipo de transporte es la endocitosis y la exocitosis, que se ocupa mucho para poder liberar moléculas, ¿sí?, neurotransmisores, hormonas, ¿ya? Eh, o para poder captar moléculas, ¿sí? O también restos celulares, por ejemplo, o células, ¿ya? Eh, entonces, de esa manera también nosotros podemos aprovechar para poder, ¿no es cierto?, ingresar, por ejemplo, algún fármaco. Ahora, hay otro tipo de estructuras que se llaman los ionóforos, que es un transportador, eh, si ustedes se fijan acá, que es el mismo transportador que capta la molécula, que atraviesa la membrana y la deja al otro lado, ¿ya? Em, ya. Ahora, para la absorción de un fármaco va a variar mucho dependiendo también la vía de administración de este fármaco, ¿sí? Es distinto si nosotros administramos por vía oral un fármaco a que si lo hacemos por vía intravenosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos saltamos toda la vía de absorción. Entonces, aquí vamos a dividir, ¿no es cierto?, las vías de absorción que son eh, o que toman un tiempo, ¿sí? Y le decimos como vía de absorción mediatas y vía de absorción inmediata, que son más rápidas, ¿ya? Obviamente la vía de administración que vamos a elegir va a depender mucho de el fármaco, ¿sí? De cuál, ¿no es cierto?, vamos a generar una mejor respuesta, pero también la tolerancia de la vía de administración por parte del paciente, ¿sí? Eh, Sabemos, ¿no es cierto?, que una vía intravenosa obviamente no va a ser muy bien tolerado o es mucho menos tolerado que la vía oral. Y es por eso que la vía oral tal vez sigue siendo la más común porque es cómoda, ¿sí? Tiene pocos efectos o más irregulares, o más irregulares, ¿no? Es decir, los efectos o las contraindicaciones que puede generar la administración por vía oral pueden ser menores que por la vía intravenosa. ¿Sí? El hecho de que la vía intravenosa que tú vas a romper un tejido te va a doler, es distinto a vía oral que no vas a sentir nada. Pero aquí podemos decir, por ejemplo, como estas vías de absorción inmediatas, tenemos la vía oral, sublingual, rectal, respiratoria, cutánea, conjuntiva y la genitourinaria, ¿sí? Y por inmediata vamos a tener, ¿no es cierto?, las subcutáneas, las intramuscular, intraperitoneal, intrapleural, intraauricular y la intravascular, ¿no es cierto?, en las cuales vamos a tener las distintas intravenosa, intraarterial, cardíaca y linfática. También podemos tener intraósea, intratecal y la intraneural, ¿ya? Eh, Ahora, por lo tanto, ¿de qué factores van a depender estas vías de, ¿no es cierto?, la elección de la vía de administración? Entonces, de los factores que dependen de la absorción que estábamos viendo, en los cuales, como les decía, es las características del fármaco, eh, su preparado farmacéutico, o sea,
el tamaño de la partícula, su forma, ¿ya? Qué tipo de excipientes y aditivos se le agregaron para poder facilitar la absorción, también el lugar de la absorción, qué superficie, se refiere, qué cantidad de superficie va a tener este fármaco para poder absorberse, el espesor de la membrana en el sitio de absorción, qué volumen de flujo sanguíneo va a tener ese tejido en el cual va a ser absorbido. Como veíamos en el ejemplo anterior, el pH del medio en el cual va a estar siendo absorbido. Y en el caso del oral, la motilidad gastrointestinal en el momento de la administración, ¿sí? Que va finalmente determinar el tiempo de residencia, ¿no es cierto?, del fármaco a lo largo del sistema gastrointestinal. Em, y también otro punto importante es la eliminación del fármaco. Se habla de presistémico, o sea, ¿qué es el metabolismo de primer paso? Antes que llegue, por ejemplo, el metabolismo de primer paso, antes que llegue a la circulación sistémica va a pasar por el hígado, por lo tanto, una fracción importante del fármaco, lo más seguro, no va a llegar a la circulación sistémica, ¿sí? También puede ser que el fármaco sea eliminado por las heces, puede ser que el pH del intestino no sea el adecuado e inactive, ¿no es cierto?, el fármaco, o, o sea degradado por las enzimas digestivas, ¿sí?, o por las bacterias de la microbiota intestinal. Eh, por lo tanto, para su llegada a la circulación sistémica, el fármaco tiene, como les decía al principio de la clase anterior, tiene que pasar una serie de barreras, ¿sí? Eh, ahora, ¿qué factores pueden alterar la absorción del fármaco? Pues la alteración puede ser para mejor o para peor, ¿sí? Puede facilitar o puede hacerla más difícil. Y para eso vamos a tener en consideración las características del individuo, ¿sí?, al cual se le está dando el fármaco. Por ejemplo, darle a un recién nacido, un embarazada, un anciano, a una persona adulta, va a ser diferente, ¿sí? Por lo tanto, hay que tomar en consideración para cada uno de ellos, por ejemplo, si la vía oral, lo que decía anteriormente, su pH, la motilidad intestinal, la presencia de alimentos en el momento de la administración, si la vamos a dar por vía subcutánea, por ejemplo, o intramuscular, la alteración del flujo sanguíneo en esa zona, la presencia de algunos procesos patológicos que puedan alterar la absorción del fármaco, por ejemplo, la presencia de vómitos, diarreas, ¿sí? Eh, o alguna enfermedad digestiva que va a alterar el tiempo de residencia o de permanencia del fármaco, por lo tanto, también su absorción, la superficie de contacto, ¿ya? Lo que ya les decía en la diapositiva anterior. Eh, y otros factores iatrogénicos, por ejemplo, la interacción entre fármacos que pueden afectar la absorción, ¿sí? También algunos precipitados o modificaciones del pH que puedan hacer eh, o impedir, ¿no es cierto?, la absorción del fármaco. También, ¿no?, el flujo sanguíneo, etc. ¿Qué es? Ya, ¿duda hasta acá? No, profe. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con farmacocinética 3 y 4 en la próxima clase. ¿Ya? A ver quién respondió algo. ¿Quién dijo? Mahoma. Cristian, cuéntame. ¿A dónde está el Mahoma? No, no, es que igual, por ejemplo, hay cosas que explica que de repente no las recuerdo completamente de fisiología y pasa demasiado rápido. Eh, Obviamente tomo atención y tengo que estudiar fuera de clase, claramente,
Ah, Pero yo como apreciación personal, así como que digo que de repente a mí me deja en duda, que de repente se queda callado entre diapositivas y pasa otra, entonces ahí me pierdo mucho entre de repente. Igual puede ser a la situación también, pero así como que me cuesta de repente esas partes así un poco de bueno, entender. Por ejemplo, el diagrama que recién estaba mostrando, lo explicó 3, 4 veces y yo lo entendí a medias también. ya. Es bueno que me diga, ¿ya? Si tenemos un poco de tiempo. Eh, que me diga si no lo quedaste, porque yo lo puedo explicar de nuevo, si no hay problema, ¿ya? Con respecto a fisiología, yo por eso le estoy preguntando siempre cómo van con respecto a fisiología, porque la base de esto es fisiología, ¿ya? Y no me puedo quedar mucho explicando fisiología porque pierdo todo el tiempo, tratando Exacto. de explicarles el proceso, ¿ya? Pero de todas maneras, si ustedes sienten que hay algunas cosas que a medida que vamos avanzando de fisiología que no se acuerdan, me dicen y tal vez podemos hacer algún... Yo diría que nos serviría así que de repente, por ejemplo, si va a mostrar algo respecto a eh, algún sistema, algo así, con esta materia, como que nos explicara un poquito antes, que nos serviría bastante, porque por ejemplo yo obviamente tuve fisiología hace 2 semestres atrás y claramente igual lo vi el semestre pasado en fisiopato o algo, pero completamente todo no me recuerdo. Entonces igual Es hay bueno, cosas que de repente habla así, yo obviamente la he escuchado y me recuerdo algo, pero completamente no. sí, mira, Entonces ahí me costó un poco. eh, creo que es bueno que me lo digas porque por eso siempre lo estoy preguntando, ¿ya? Eh, porque me he dado cuenta que sí presentan algunas debilidades, no con usted, porque recién lo estoy conociendo, pero me pasó el curso pasado, con fisiología. Entonces, el problema de quedarme explicando fisiología es que tengo que hacer 2 cursos en uno y no tenemos tiempo. Entonces, lo que yo puedo hacer, si ustedes sienten a medida que vamos avanzando, que no se acuerdan bien de la parte fisiológica, yo les puedo hacer alguna tutoría, ya nos podemos juntar en un horario fuera de clase y que les haga un pequeño repaso de la parte de fisiología, ¿ya? Sí, de hecho, el drama también que podríamos tener con ese es que nosotros también compartimos fisiología también con este ramo. Tenemos que darlo nuevamente. Entonces, igual ahí es un ¿Fisiología? poco, sí, Profe, una pregunta. Bien. Lo que pasa es que yo en mi horario tengo que, me parece que después de esta clase de fármaco, tengo 4 horas de fisiología con usted. ¿Ya? Esta vez sí se va a poder hacer bien la clase. Sí, 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 sí. No, sí, Mm, pude solucionar bastante yo creo el problema del computador, así que no me ha dado ningún problema. ya, profe. Eh, pero bueno, eso les digo, con respecto a la parte de fisiología, si bien obviamente yo doy por hecho que ustedes están en el conocimiento, pero si es que no se acuerdan bien y puede ser un problema para la materia, podemos hacer un repaso, si nos juntamos un día fuera de clase y les hago una tutoría, ¿ya? Eso vamos viéndolo, totalmente abierto, ¿ya? Y con respecto a, a ver, si ustedes me dicen que tal vez estoy yendo un poco rápido, ya si tenemos tiempo yo me voy, bajo un poco la velocidad, ¿sí? Y eso díganmelo ustedes, a medida que vamos avanzando, la materia, díganme, podemos ir un poquito más lento porque hay mucho contenido y no está quedando claro, ¿ya? No hay problema. Eh, con respecto al gráfico, lo que quiero decirles aquí, a ver, lo que quise decirles acá y explicarles es que uno de los determinantes para poder mejorar la absorción de un fármaco a un lado y a otro de la membrana es el pH, ¿sí? Y lo que como conclusión de la idea es entregarles que a diferencia, ¿no es cierto?, de pH,
el estado del fármaco va a ir variando, ¿sí? Y sabemos que para que pueda atravesar la membrana, tiene que estar en una condición de mayor solubilidad en lípidos, ¿no es cierto? Ser más liposoluble. Y sabemos que para mayor solubilidad el fármaco tiene que estar en su forma no ionizada, sin carga. Por lo tanto, si nosotros sabemos que un fármaco, ¿ya? A un pH determinado, por ejemplo este pH 7, va a estar en su forma no ionizada, eh, en menor medida que su forma ionizada, ¿sí? Eso implica entonces que el paso de este fármaco, ¿sí?, hacia otro compartimento va a ser más lenta, más baja, ¿sí? Porque mayormente va a estar en su forma ionizada. Por lo tanto, tengo que tomar en consideración para poder administrarlo finalmente, si el pH en el cual va a estar va a ser propicio para poder pasarlo, ¿sí? Tal vez a la velocidad que lo va atravesando, por ejemplo, es lo suficiente. Eso es lo que cuando les decía que también tiene que tomar en consideración el tiempo de residencia en el intestino y si la cantidad de fármaco que finalmente va a lograr atravesar es la suficiente para poder llegar al sitio de acción. Sabemos que, como dice esta figura, que cuando atraviesa la membrana, por ejemplo, si el pH en el cual va a estar va a ser diferente, por ejemplo, en este caso, pH más ácido, principalmente va a estar en su forma no ionizada. Entonces, en este caso, ¿sí? Eh, como va a estar en su forma más no ionizada, va a poder tal vez en proporción a atravesar mayormente la membrana. ¿Se fija? Esa es la idea del ejercicio, ¿sí? Que dependiendo del pH va a variar el estado de ionización del fármaco, ¿sí? Y por lo tanto, dependiendo del estado de ionización, es si va a poder atravesar más o menos una membrana, ¿sí? Esa es la conclusión que les quiero dar como explicación para esta figura. No sé si, Cristian, te queda más claro. Sí, me queda un poquito más claro. Lo que en sí no entiendo es cómo saber que el fármaco ionizado, ¿con qué lo compara? Porque, por ejemplo, usted compara que es más grande que el fármaco en pH 7, pero el 100, ¿con qué lo comparo? ¿Con el del otro lado? ¿Con el que está Lo que en la pasa es otra? que tal vez no lo logras ver y yo sí. Acá dice 10. Ah, ya, eso no lo veía, yo no lo... Ah, 10, ya. sí. ¿Ya? Por eso les decía, aquí la fracción de fármacos no ionizados es menor que la de ionizada. ¿Sí? Ya, ya, A este ya, punto, ahí lo entendí. ¿sí? Y Sí. acá es 10 a 1. ¿Sí? Ya, profe, ahí sí lo entendí mejor. Ya. Yo, bueno, no me había fijado que tal vez tú no lo habías visto. Por lo menos aquí, sí, no se ve tan bien, pero puede que no se veía muy bien. Ya. Entonces estamos. Que estén súper bien. Convérsenlo. Si ustedes sienten que, bueno, vamos avanzando, estamos recién partiendo. Pero si después cuando vamos avanzando, con respecto a la parte fisiológica, en especial de excitabilidad celular, transmisión del potencial de acción y, y los mecanismos ya de liberación del neurotransmisor no están bien, dígamelo, porque ya se los pasé ahora, ¿sí? Ya, si ustedes no creen que no están bien, dígamelo y tal vez le hago un pequeño repaso de esa parte desde el punto de vista fisiológico. ¿Ya? Sí, profe. Ya, Listo. profe, Que estén que súper. esté bien. eh, listo. Que estén súper bien. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao.